entendiendo, ¿no? Que es medio ir a contramano, que es un ámbito difícil, que es un espacio donde te cruzas con un montón de gente. ¿Por qué dedicarte al ambiente? ¿Por qué hacer investigación en ambiente? ¿Por qué difundir, divulgar sobre ambiente? ¿Cuándo arrancó esa pasión? Podemos arrancar desde ahí quizás. Y bueno, yo hice como secundario la escuela de jardinería, el jardín botánico. Una escuela técnica, como si fuera un industrial, pero orientado a la jardinería. No sabía que eso existía realmente. Sí, es una escuela de 1914 que se hizo para generar, para formar jardineros para la ciudad. Y bueno, para mí fue un descubrimiento de la naturaleza en ese momento. Yo de chico ¿Elegiste vos la vocación? Sí, o sea, elegiste vos la orientación. Sí. Yo de chico tenía plantas, jugaba con insectos, jugaba con la naturaleza de chico, ¿no? De ¿Qué más olvidas con las lupas? Exacto, lupas, sí, o también tenía un farmacéutico amigo que me regalaba cositas y por ahí probaba, viste, de mezclar cosas, o tenía juegos de química, cosas de niño, pero yo me imaginaba un camino de científico, de chico. Y después me encontré con esa escuela y la verdad que me gustó por ese cruce de naturaleza, pero también de la parte creativa de diseñar un espacio verde, un jardín, una plaza. Y bueno, después de eso seguí la universidad y la licenciatura de paisaje, que también genera ese cruce. De hecho, es una de las pocas carreras de la UBA de dos facultades, de agronomía y de arquitectura. Exploré ese mundo del cruce. Creo que está bueno pensar a qué llamamos paisaje, porque me parece que es una palabra muy rica y que tal vez en un sentido popular se entiende como algo vinculado a la decoración, al ornamento, pero paisaje también es ambiente. Y de alguna forma, paisaje se puede entender como un cruce de naturaleza y cultura, donde hay una interpretación de esa naturaleza, una valoración que la conserva, que la enmarca, o un desprecio que la destruye, digamos. Sí. En ese sentido, y teniendo en cuenta, o partiendo de la base del paisaje, porque es real esto que vos decís. Uno piensa en paisaje como algo, lo pienso como una pintura, como un claro, como algo estático, como algo que se ve lindo para una foto, pero que después capaz uno no es tan consciente de lo que tiene ahí. Bueno, de hecho creo que sí, que la base del paisaje en la historia del arte incluso se vincula mucho con eso, y si vos agarrás una historia del arte universal, hay 3 o 4 momentos de jardines del Renacimiento, del Barroco, del jardín inglés. Claro, que es algo muy estructurado, cuadradito, exacto, perfecto. Para que quede bonito. Tal cual. Total. Pero creo que en eso hay una reflexión identitaria y de cierta búsqueda de emancipación, incluso que tiene que hacer América Latina con relación a esa mochila europea que heredamos, y que a veces no hay una reflexión y plantamos lo mismo que se plantó en un jardín de 300, 400, 500 años atrás, en otro territorio, y no solo el trazado, el diseño, sino también esas plantas. Y esas plantas resultan un poco estériles porque no atraen un bicho, no se vinculan con el suelo, a veces no funcionan con el clima, requieren más agua. Entonces eso lo hace insustentable. Y hay una reflexión de cruzar jardín y ambiente y decir, che, lo nativo funciona mejor, es más fácil, se banca otras condiciones, atrae un insecto. Y exacto, resulta entonces más sustentable. En ese punto lo mencionás recién, pero para profundizar, ¿en qué momento se empieza a hacer el cruce entre paisaje y ambiente? Bueno, yo creo que hay una búsqueda de ambiente ya a partir de cierto hipismo, si querés, de los 70s, un poco en los 80s. Creo que la escalada del capitalismo en los 90s, por lo menos en Latinoamérica, con proyectos vinculados a privatización, a cierto manoseo del ambiente, lo ponen un poco en agenda más masiva. Y también se pone en juego, creo, de la mano del folclore, del cancionero, de la poesía, de la literatura. Hay mucho cruce ahí que da como resultado una sensibilidad adicional, ¿no? Y si bien podrías pensar que hay una chacarera de 50 años atrás que habla del algarrobo del Tala, creo que se resignificó con toda una oleada nueva de músicos y de poetas, literatos, ¿no? que trajeron de vuelta esto. Y de vuelta, en una tensión con lo universal, porque también estamos en un mundo global. Entonces, vos lees hoy cosas de cualquier lado, escuchás música de cualquier lado, pero creo que esa misma invasión, entre comillas, de ideas, hace que alguien diga, che, conservémoslo de acá, porque es rico por otro lado, ¿no? Y creo que hay una reflexión también para pensar que si queremos democratizar el paisaje, también está bueno atravesarlo por el espacio público, porque en definitiva el espacio público es donde se cruza gente de condiciones distintas, de oportunidades distintas,
Argentina sigue siendo un país de ascenso, de movilidad social, y me parece que el paisaje se puede entender como el marco de todo eso, porque si vos vas a una plaza pelada, no es lo mismo que ir a una plaza con naturaleza. Esa naturaleza también es cultura y es acceso a otras ideas que te pueden disparar un futuro mejor, un laburo mejor, una profesión, estudiar. Yo soy primera generación universitaria. Mis padres no me dijeron anda a estudiar. Claro, no era una obligación quizás en ese momento. Para nada. Mencionás el espacio público y no puedo evitar preguntarte por dos cosas. Uno, edificios con paredes de plantas. Es algo, porque los que he visto han funcionado mal. Yo no sé si porque no hubo mantenimiento de eso, qué es lo que pasa, pero es algo que se puede hacer, que es sostenible. Digo, es algo que vos podés dedicar una pared de un edificio a poner plantas, es algo que impacta en el ambiente, es algo que en realidad es pura estética. Claro. Yo creo que en un edificio, sobre todo en ciudades grandes, una pared puede ser la única oportunidad de tener algo verde, y pensar que mucho espacio urbano es un patio, un embaldosado, un cemento con un plano vertical que tiene una posibilidad de verde. Si hay suelo natural, lo ideal es poner algo que trepe y que se adhiera, o que se pueda poner una estructura simple, una reja, una red, una malla, y que la trepadora crezca naturalmente. Cuando eso no ocurre, porque hay, qué sé yo, un estacionamiento, una terraza verde, digamos, que abajo no se puede plantar, bueno, se pone una estructura que son, en definitiva, como bandejas o macetas, claro, y ahí se va plantando y eso cae y genera un verde continuo. Muchas veces eso requiere un riego permanente y cierta reposición. Cuando una de esas cosas no está, es que lo ves con algunos lamparones vacíos, una cosa más fea. No sé si pasaste por los aeropuertos, por ejemplo, tienen sus fachadas con mucho verde, pero hay mucho mantenimiento. 2x3 ves reposición, recambio. Entonces no es tan rústico, no es tan austero. Pero se puede hacer con plantas más simples, con plantas que resistan mejor, a lo mejor menos coloridas, menos floridas, pero plantas más estables. Eso es una búsqueda que se está laburando en ese sentido, ¿no? Y hay una tensión para pensar que no todo se agota con que sea nativa. Por ahí esa planta no es nativa, es una crasa de Sudáfrica, es un cactus de México, pero resiste, tiene buen verde, florece, no invade, no joroba el ambiente, y bueno, bienvenida sea. Creo que ahí hace falta cierta cintura a veces y no caer en algo dogmático de pensar que porque sea nativa va a resolver todos los males de la humanidad. Y es más que complejo, solo tiene, digamos, que ser nativa, digamos. Exacto, no pensar en algo absoluto, extremo. ¿Cómo se hace? Digo, ¿cómo se trabaja con el ciudadano? No para que tenga una huerta, pero sí para que revalorice los ambientes, para que los cuide, para que no los dañe, para que por lo menos los mantenga. Digo, está bueno lo que decís. Sí, a mí me parece que hay varias como capas de esas cosas, ¿no? Y que, si querés, lo podemos plantear análogo a la cocina. Hay gente que es manija, cocina todos los días, cocina para un montón de gente, hace platos elaborados, cocina cosas de otras banderas, genial. Hay gente que apenas come, digamos. Y en el medio, la mayor parte de los mortales, ¿no? Y el jardín es un poco eso. Vos podés tener un baldío, digamos, un espacio espontáneo, y valorar lo que va creciendo solo. Eso ya es un primer ejercicio, porque hay mucho de lo espontáneo que tiene valor, nativo o exótico, y que atrae una mariposa, atrae un pájaro, un montón de plantas espontáneas. Te maravillarías conociendo que muchas plantas espontáneas de Europa, de Asia o de América son medicinales, son comestibles, atraen una mariposa, se pueden usar para teñir, se pueden usar como textil, un montón de usos que desconocemos. Sí, que uno no... Pateamos todos los días plantas como malezas que tienen un valor increíble. Entonces ahí ya hay un ejercicio, lo que crece solo, sin hacer nada. Después, lo que vos decís, agarrás la pala, carpís un poco, sacás lo que te resulte muy invasor, muy agresivo, y puedes plantar cosas rústicas. Pensá que las hojas que se comen en ensalada, todas son rústicas, radicheta, rúcula, lechuga, se siembran, simplemente te diría casi tirar la semilla. Después hay cosas un poco más elaboradas, una planta de tomate, un poco más laborioso, pero nunca me salieron. Ninguna locura, o sea, y podés comprar plantines, o sea, ninguna locura. Y otra cosa me parece está bueno como ejercicio cultural, es sacarle el rótulo a las cosas. Entonces decir, en vez de pensar huerta o jardín, cultivar en tu casa lo que te parezca. Hoy hay una tendencia a integrar mucho huerta y jardín, porque la huerta antes se consideraba algo como de servicio de la casa. Los animales, los frutales, la huerta, la chacra, como algo específico, como algo lejano, de producción, de consumo, como lo feo. Y el casco de estancia, el jardín, el parque, como lo bonito, lo decorativo, lo prolijo. Bueno, hoy se empezó a integrar eso. Un poco de la mano de una tendencia también muy global, que es lo que llamamos en paisaje naturalismo,
¿Qué sería naturalismo? Un look, una estética de lo espontáneo, que muchas veces está muy inducido y que muchos parques de las capitales de Europa o incluso en Estados Unidos tienen mucho de esa impronta, de la mano de ahorrar agua, de buscar espacios para captar agua de lluvia y que las ciudades se inunden menos, bajar temperatura, bajar mantenimiento, pero eso no significa que sea todo a la buena de Dios. Está muy diseñado, muy inducido. Y hay 3 o 4 referentes en el mundo haciendo eso hoy, y América Latina se copió un poco de esa receta. También en eso se inscribe esta valoración por lo espontáneo. ¿Cómo diferencias? Porque también es cierto que acá en Moreno, lo hablamos hace un ratito también, tenés espontáneo, crece la acacia, y no sé si está tan bueno. Claro. Digo, ¿cómo diferencias lo espontáneo que es positivo y colabora con todas estas cosas y lo que no tanto? Claro, bueno, hay un poco de observación ahí para ver qué es espontáneo y aporta y se queda en el molde, y qué es espontáneo, agresivo e invade. Por un lado, en la dimensión de tu lote, tu jardín, tu espacio. Sí, en un jardín es más fácil, creo, que darse Bueno, cuenta. pero O podés mirar sé. el entorno, qué sé yo, la planta que es invasora en la vía de tren, en un baldío sin gente, en la reserva urbana, en la plaza, a esa planta hay que prestar atención y, en todo caso, evitarla. Ligustro, acacia negra, madreselva, lirio amarillo, plantas extremadamente agresivas, que acá no encuentran un predador, porque pensá que en la naturaleza alguien come a alguien siempre, un bicho a otro bicho, un bicho a una planta, un bicho a un hongo. Cuando no está esa especie que come, que consume, que frena, una planta o un animal se expande y ahí se vuelve invasora. Y ahí hay un problema ambiental porque de alguna forma desplaza a lo nativo. No es una cuestión de decir, no es de acá, no la quiero. No es una cuestión de bandera, insisto, sino del impacto que genera. Claro, bueno, en ese sentido, el impacto lo hablamos hace un ratito nada más. ¿Cómo se mide el impacto? Desde cómo desarticular la idea de que un bosque, si vos lo ves verde, está bien, claro, y es saludable y es sano y me ayuda, y la idea de que eso en realidad tendría que estar conformado por más componentes. Bueno, claro, hay una idea sagrada en la naturaleza que es la idea de diversidad. Cuando hay muchas cosas distintas, el sistema tiende a funcionar. Cuando ves algo que una sola planta, un solo bicho domina y copa, hay algo que está haciendo ruido y probablemente tiene un origen humano y algo que no está en equilibrio. Y eso pasa con un bosque vos mencionabas acacia negra, es un bosque que prácticamente solo tiene acacia negra, no tiene plantas abajo, no tiene trepadoras, no tiene pájaros, no tiene insectos, y ahí te das cuenta que hay algo que no es natural, que es de origen humano. En el mal sentido humano, ¿no? No, me parece maravilloso esta idea de que la diversidad es lo que hace que el sistema funcione. Bueno, es aplicable a muchos órdenes de la vida, ¿no? Sí. También de la cultura, también del ser humano. Sí, total. Me parece cuidar la diversidad como forma de cuidar. Sí, incluso creo que antes de pensar sumar cosas nativas, algo prioritario sería sumar diversidad a las ciudades. Pensá que el arbolado de las calles está prácticamente la mitad compuesto de fresno en la mayoría de las ciudades de Argentina, por lo menos digamos del centro para arriba, ¿no? No Patagonia, pero en muchas ciudades hay más de la mitad de árboles solo en fresno, una sola especie. Eso significa que el día de mañana, si hay una enfermedad, un problema, la mitad del arbolado tendría moriría, digamos. Y podría estar en mal estado. Entonces, exacto. Entonces, ahí me parece que hay algo que es más general que el origen, que es diversificar, poner cosas diferentes. ¿Se forman los profesionales, digo, ingenieros, arquitectos y demás? Entiendo, no te pido 20 años para atrás, pero en este tiempo, ¿se forman profesionales que tengan en cuenta estas cosas, que puedan empezar a vincular ambiente, paisaje, cultura? Yo creo que cada vez más. De hecho, sí, cada vez más. De hecho, en la facultad yo trabajo en una cátedra de diseño de paisaje e interactuamos con 6 carreras más, que son imagen y sonido, gráfico, arquitectura, textil, indumentaria. Entonces, en ese mundo de transdisciplina hay algunos contactos como para salpicarnos estas ideas. De todas formas, creo que en la sociedad eso todavía está bastante estanco, y especialmente en la ciudad hay como ciertos sectores de trabajo que siguen siendo muy cofradía de cada profesión, claro, ¿no? Y creo que todavía la ciudad sigue muy regida por las ingenierías, ¿viste? La vía de tren, la autopista, las grandes piezas, el puerto, cosas que no se discuten. Esto, acá va el puerto. Y después viene la arquitectura, que es la casita, el edificio público, la vereda, cosas más sutiles. Y arriba de eso el paisaje. ¿Qué planta le ponemos? ¿Qué verde? ¿Qué absorbe agua? Falta como más integración de esas cosas
al inicio de un proyecto. Y la ciudad está regida con una lógica mucho más machista, también en un sentido productivista, capitalista. Acá producimos, acá exportamos, acá importamos, el puerto, de vuelta, las grandes infraestructuras para que pasen los trenes, los camiones, lo que importa, ¿sí? Claro. Que es el dinero en definitiva. Y todo lo demás, que es la salud, el cuidado, el confort, queda un poco supeditado a, después lo vemos, Claro. que en general cae en un rol femenino. De hecho, ¿quién hace el cuidado en la sociedad todavía? La mujer. ¿Qué se ocupa de viejos, niños? ¿Se entiende? Entonces creo que hay una madurez todavía para hacer, aún en un momento donde un montón de derechos y un montón de planteos de equidad por lo menos se han puesto sobre la mesa. Más allá de cuánto se alcanzó, hoy hay un por lo menos lo debate. discutimos. Exacto, hay un debate al respecto. De todas formas, el tema autopistas y demás, hay una tendencia a que sean más verdes. Sí, ya que se avanzó, Eso sí, se sí. avanzó muchísimo, ¿no? Sí, sí, seguro. Incluso- Con paneles solares. Claro, incluso plazas que eran plazas secas en Europa las están transformando en plazas Sí, verdes. sí, en muchos lugares, O sea, totalmente. Sí, sí, Se sí. está tomando conciencia de Total, los errores total. del pasado, ¿no? Es que de hecho hay un efecto que es grave, que es el efecto de isla de calor urbano, y que lo vivimos acá en Buenos Aires, en cualquier ciudad. ¿Qué O es? sea, y que digamos que la ciudad tiene 4 o 5 grados más, en verano especialmente, que la afuera, que el suburbio. Y especialmente se da cuando hay una ola de calor, que es no bajar de 20 y pico, 25 grados, aún de noche. Entonces eso significa que son 3, 4, 5 días de 20 y pico, 30 grados continuos, entonces no hay sensación de confort, de refrescar, de dormir bien, y si no tienes un aire acondicionado, no tienes una condición, Imposible. no descansás. Entonces eso significa una exposición, y la isla de calor además significa que todos los materiales están expuestos al sol, a más calor, a menos resiliencia, ¿no? En un sentido de duración, de lo que sea, ¿no? Los vehículos. Los vehículos mismos. Claro. Hay esto yo sé que puede ser muy polémico, Piño, perdón. Hay una foto en Facebook, muy que circuló, la vi varias veces, que plantea la autopista o la calle o la ruta en verano solo sin árboles con 50 grados, al costado con apenitas algunos arbustos con 40 y una con árboles a 20. Claro, es así. ¿Eso funciona? O sea, ¿esa Se ha matemática es medido. real? Sí, sí, total. Tenés la opción de una vereda soleada y otra vereda sombría. Probá vos, o sea, y tu cuerpo te va a registrar esos 5 o 10 grados de diferencia. Y cuando cruzás la calle, el asfalto trepó esos 50. Serán 48, 52, no importa. Pero hay un registro de tu confort, persona, y de los materiales, porque ese asfalto va a durar menos por estar todo el día expuesto al sol versus si estuviera sombreado. Es así de sentido común, ¿no? En las casas de los abuelos siempre había una pérgola. Tal Una cual. pérgola Una con parra, un jazmín, una parra, glicina. Bueno, mi parra tiene 50 años y Tal cual. sigue... El Las otro casas- más fresco ahí abajo. en No, verano. totalmente, pero la pregunta viene derivada en si tenemos comprobado que plantar árboles al costado de las calles reduce sustancialmente las temperaturas de esas calles, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, creo que hay una dendrofobia a la vez, ¿no? O sea, se entiende de sentido común eso, pero cuando a mí me toca cuidar o estar acompañado por ese árbol, mejor van las hojas, la pelusa, la raíz, que se me va a meter alguien por la ventana si la rama me da cerca, Claro. todo eso junto. Entonces las fobias, ¿qué parte de eso puede ser? Pero bueno, antes se limpiaba el pluvial y listo, qué sé yo. Lo que me parece que también hay que aclarar ahí, que el árbol de la calle es un bien público. Entonces, así como a nadie se le ocurre decir al intendente de un pueblo, che, sacame el semáforo porque me molesta, sería absurdo, a nadie se le ocurre ese a nadie se le planteo. ocurre. No. Con Sacame el el árbol- poste de luz porque... Exacto. Con el árbol no pasa eso. Y la gente siente que tiene la potestad de o sacarlo ella misma o hacer una nota y pidiendo que lo saque. Y muchas veces el político es funcional a eso y para tener una comunidad votante satisfecha van y lo sacan. Árboles que están en buen estado muchas veces se retiran porque los vecinos se quejan. Árboles un poco grandes, árboles que se le adjudica alguna alergia. El plátano es un clásico. Es un árbol del hemisferio norte, tiene su pelusa, es alergénico, las hojas son muy grandes, tapa pluviales, pero da una sombra increíble. Sí. Y a nivel salud mental y física no tiene comparación. Entonces, sacar un plátano es un crimen. Sería como sacar un semáforo. O sea, hay lugares, no sé, en Areco, por ejemplo, en San Antonio de Areco, estuvo Pancho Rebollo Paz, que es un naturalista, fotógrafo de naturaleza brillante. Él estuvo en la gestión del arbolado, plantó en la calle.
O sea, no en la vereda, Hicieron en la calle. Parece una locura. No es ninguna ¿En el locura. asfalto? Es sacar algunos lugares de estacionamiento y se plantaron árboles en la calle. Es como acá ponemos las mesas de los bares, Sí. Exacto. en vez de poner un deck con mesas, pues hicieron como un deck con árboles. Cada tanto árboles. Sobre todo en calles céntricas, porque muchas veces los cascos Son angostas, céntricos, acá mismo en Moreno pasa, Sí, las las veredas calles son angostas, hay poco espacio. Bueno, si plantas un árbol grande, entra en conflicto con la fachada, con la calle, con la circulación, todo junto. Bueno, sacrificás algunos lugares de estacionamiento y de paso le das lugar al cuerpo humano, porque el vehículo, cuando querés acordar, termina arriba de la cama en Argentina. O sea, el conductor es muy prepotente en eso y pretende llegar con su auto hasta la carpa, hasta la mesa del camping, Hasta la puerta del colegio. Exacto, o sea, no caminar 2 metros. Entonces, si vos no restringís como Estado, el auto te lleva puesto y resta calidad de vida para el peatón, que es la persona, ¿sí? Claro. Hay un libro brillante de un sociólogo italiano que se llama Tonucci, que se llama La ciudad de los niños. El tipo plantea que si vos pensás la perspectiva de las infancias, garantizás para todo el mundo calidad urbana. Y eso quiere decir lugar para jugar, lugar para caminar, lugar para correr, lugar sin auto. Claro. Entonces me parece que hay mucho para aprender esa perspectiva. ¿Es una cuestión de recursos? Vuelvo a preguntar, ¿requiere una inversión muy elevada? No, al contrario. Yo creo que plantea ahorro. El árbol no es algo caro. El árbol sí requiere a lo mejor en algún momento la plantera, perforar, hacer un gesto, mejorar el sustrato. Puede haber un gasto en eso, pero cualquier infraestructura urbana es varias veces más costosa. Entonces, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de aceptación. Creo que el político todavía no ve en la plantación de árboles algo jugoso en términos de cosecha electoral, y si hace una plantación, la foto está en el árbol plantado, no en el mantenimiento. Entonces muchas veces se planta un montón y después se muere la mayor parte, y eso también es una lástima, porque que un árbol sea aceptado por un comerciante, por un vecino con su frente, en cualquier espacio público, ya es un desafío. Entonces, llegar al árbol, digamos, en el barrio o incluso en el centro, ya es un gesto enorme. Y que después se muera es un desperdicio terrible. Claro. ¿Sí? Es como, de vuelta, el semáforo. Instalar el semáforo y no mantenerlo. Que después se queme la lamparita y que quede sin andar. ¿Me seguís la metáfora? Sí, totalmente. Es una pena porque te perdés una oportunidad Totalmente. de conquista del espacio público. En el Parque Avellaneda, en el barrio de Parque Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires, ese parque es de 1914. Después de Palermo, fue uno de los primeros parques públicos que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Ahí funcionó el primer tambo, el primer natatorio que tuvo público la ciudad de Buenos Aires. Tiene un arbolado increíble que era la Casa de los Olivera, del que fue después jefe de gobierno. En ese parque, por ley de la ciudad, funciona una mesa de trabajo y consenso, que es un espacio de cogestión, Estado y vecinos. Y hay una actividad enorme, no solo del verde, sino cultural. Hay una escuela de jardinería también ahí, hay un vivero, un montón de cosas que... O sea, que es una experiencia que se puede tomar y poner en práctica en otros espacios. que se podría replicar como formalidad. Y lo que es maravilloso, ellos funcionan por consenso, o sea, no votan, consensúan las cosas, que significa diálogo, explicación, escucha, apertura, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso funciona. Y Diversidad. tiene diversidad de vuelta y tiene décadas funcionando. Entonces creo que cuando hay ganas, cuando hay una lógica de sinergia, estas cosas ocurren. No puedo evitar preguntarte por las reservas. Hace un tiempo hablamos del Riachuelo, acá en Moreno están los Robles. Digo, hay un montón de reservas en la provincia de Buenos Aires y en el país en general, que es como un paso previo al Parque Nacional, entiendo. Sí. Es algo como un poco más local, más municipal. Y a mí lo que... Vamos a arrancar por la negativa y después lo positivizamos. Lo remontamos. La negativa es, ¿qué gracia tiene que yo limpie la cuenca alta del Reconquista si en la cuenca baja van a seguir funcionando las empresas que tienen residuos no en el río? O sea, ¿vale la pena igual cuidar la cuenca alta aunque la cuenca baja todavía el municipio no se haya puesto de acuerdo? Digo, ¿vale la pena los Robles decir, bueno, si al lado tengo un campo de soja, ¿cómo Sí. afecta, digamos? Yo cuido este pedacito, pero alrededor hay toda destrucción. Digo, ¿qué pasa ahí? Sobre todo teniendo en cuenta en las reservas que son en la provincia de Buenos Aires, más en la parte del conurbano, digo, ¿no? Claro. Más cercanas a las ciudades, más cercanas, pues por ahí Areco está como un poco más descampado alrededor, tiene otro entorno natural.
No, se entiende. Yo entiendo que la pregunta es para motivar, tomémoslo así. La idea es que, y tomando la idea de cuenca justamente, la noción de cuenca es que el río, en este caso el Reconquista, tiene un área de influencia mucho mayor que el propio cauce, que el hilito de agua del río, que es la naciente, todos los arroyos subsidiarios, todo el territorio que drena hacia el río. Y ahí me parece que cualquier cosa que vos hagas, desde cuando tirás la cadena hasta cuando dejás un papel en la vía pública, eso impacta en el río. Entonces, que aguas abajo haya countries, industrias, estados ausentes, no quita que se pueda cuidar en la naciente. Y desde ya que la calidad del agua en la desembocadura va a ser mejor si en la naciente hacemos las cosas bien. Es como bastante lineal. Y también hay una tendencia al contagio de estas cosas. Entonces, cuando un municipio hace las cosas bien, los otros también empiezan a contagiarse, porque el costo político de no hacerlo también aparece. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que Moreno ha sido, sobre todo con los robles, con todos los cambios de gobierno, con todas las gestiones, con todo, digo, que se haya mantenido, que haya habido gente presente en ese espacio, lo hablamos hace un rato, que no haya habido usurpaciones de los terrenos, que se haya respetado como el espacio original, por decirlo de alguna manera. Total. Es súper valioso, digo, y habla de que, bueno, en Moreno por lo menos hay una parte que lo respeta y que lo reconoce. Y en eso me parece que hay que reforzar el rol de las reservas urbanas, porque si bien no es un parque nacional, y en muchos casos no tienen una naturaleza originaria, virgen, inmaculada, sí son una referencia para la población que está en las inmediaciones. Pensá que en muchos lugares la población no tiene la oportunidad de ir a un parque nacional en la otra punta del mundo o en la otra punta del país, pero sí son reserva urbana. Y creo que lugares como Los Robles, que se han sostenido durante décadas con los vaivenes, con las crisis, con las dificultades, son faro de alguna manera, ¿no? Y creo que ahí la gente tiene una referencia de naturaleza genérica, pero también de lo local desde una definición de lo que se planta, lo que se publica, las redes. Hay mucha información en las reservas urbanas, más allá del hecho natural o cultural en sí. Y cada vez más integrado esta cosa de pueblo, cultura, naturaleza en una sinergia que creo que es virtuosa. Me das el pie para preguntarte, justamente hablando de información, ¿cómo se recopila información? Digo, porque acá sobre la mesa tenemos grandes obras que en gran medida ha sido por vos, por tu investigación, por tu desarrollo, por tu carrera. Digo, ¿por qué divulgar? Bueno, por un lado, a mí me interesó darle al eje de las plantas nativas y del paisaje natural una argumentación de varias aristas, ¿no? Y me parece que algunas de esas aristas tienen que ver con una lógica de identidad, que decíamos hoy, de sustentabilidad más allá de las plantas, de suelo, de agua, de relieve. Y ahí surgió como la necesidad de describir cómo era este paisaje antes de la ciudad. Porque pensá que el área metropolitana, claro, Buenos Aires alrededor, es prácticamente un continuo de cemento. Todo el borde ribereño, todo el estuario está transformado. Salvo algún pedacito de San Isidro, algún pedacito de Avellaneda, algún pedacito o mucho más al sur o mucho más al norte, toda la parte muy poblada está protegida, entre comillas, por un albardón, por un terraplén, por una rambla, construida. Entonces se perdió ese registro de balneario y de ambientes naturales. Entonces, para reconstruir eso en un sentido cultural, de decirle a un porteño o a un poblador de Moreno o del distrito que sea, che, acá había pastizal, selva, bosque, humedal, y bueno, había que describirlo. Entonces, un trabajo que disparó eso fue decir, ¿y dónde busco cómo era? Bueno, por suerte hay mucha literatura, muchos viajeros y botánicos que fueron pioneros en describir qué había en cada lugar. Parodi, por ejemplo, fue un botánico que se dedicó más que nada a los pastos y a los cereales, pero trabajó describiendo muchos de los ambientes naturales en los 20 y pico, en los 30, en los 40. Tiene unos trabajos de bosques de la provincia de Buenos Aires de 1940. Y habla de bosques de tala en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece un delirio? No pasó un siglo de eso. Y me parece eso también le da una mirada más rica cuando se entiende como proceso, ya sea como ecosistema o como hecho cultural, más complicado. Porque también la identidad está formada por inmigrantes, por otras culturas, por lo que se fue internacionalizando. Pero eso dio lugar como a una semilla para decir, lo quiero mostrar y lo quiero divulgar. Entonces, un poco el trabajo fue transcribirlo, traducirlo, mejor dicho, del lenguaje científico a un lenguaje de divulgación, porque obviamente Parodi publicó para revistas científicas, hizo trabajo de divulgación también, pero digo, hacía falta
también traerlos al presente, porque un trabajo de los 20, de los 40, y no está accesible, es una revista de botánica de esa época. En la región metropolitana... ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer todo eso? Y de repente un libro, el primer libro fueron 10 años de escribir, de investigar, de vivir en el medio, por supuesto, ¿no? Pero estaba haciendo la carrera en paralelo, obviamente, no la carrera universitaria. Claro, porque pienso dónde lo vas a buscar también. O sea, tenés que Bueno, meterte en un anticuario. En esa época era mucho más que no disperso. necesariamente están cuidados. Hoy casi todo está online, pero en esa época no. Y sigue habiendo muchas cosas solo en papel, ¿no? Pero bueno, volviendo a estos iluminados pioneros, ¿no? Argentina tuvo un naturalista que se llamaba Doelo Jurado, que en 1913 planteó que había que hacer reservas en el área metropolitana porque la sed inmobiliaria iba a quedarse con todo el territorio. 1913. Haumann, que fue un botánico, uno de los primeros docentes de botánica. Que si le hubiesen dado bola, tendríamos todavía el bosque de Tal en Flores. Bueno, pero algo de eso ocurrió. Yo creo que te diría que las reservas urbanas son gracias a estos tipos. Haumann en 1925 escribió algo parecido y describió la vegetación de la isla Martín García. 1925, un trabajo está en francés porque él era belga y se ve que todavía no hablaba castellano, se publicó así. Esos trabajos son fundantes y hoy tienen un siglo. Bueno, ese siglo pasó con los porrazos y todas las dificultades de la sociedad y se cuidó lo que se pudo. Yo creo que llegamos a lo que se pudo. ¿Por dónde se empieza? Digo, si yo quiero contagiar a alguien, ¿qué le ofrezco? ¿Una planta? ¿Le ofrezco o sea, ¿qué le puedo decir al otro? Che, mira, esto está bueno, hacerlo. Una buena pregunta. Como para no complicarse tanto, para que no entrar en el cartelito, para no entrar, digamos, en el dogma. Capaz que depende de la generación, pero si es alguien muy joven, algo de redes, algo de Instagram, algo de TikTok, algo vinculado con el turismo, algo vinculado con un disfrute, porque estas cosas no pueden entrar como clase dura, sino que está bueno pensarlo como algo de contacto, de disfrute, de pantalla, si es algo muy joven. Algo que es infalible es visitar una reserva, un ecoparque, un jardín botánico, hay un montón en la zona. Y el libro, me parece que muchas veces lo que dice el libro, la sociedad lo toma como una verdad absoluta. No están así, pero el libro, una foto, un texto, muchas veces ayuda. Y depende del interés de la persona, pensar si eso vincula con la poesía, con la literatura, con la fantasía, con la música. Y siempre la cultura es la que media para que algo llegue. Y aún en los parques nacionales, que son los ámbitos más estrictos en términos de conservación, se entiende que hay que comunicar por medio de la cultura. Porque la realidad de la gente está en otra, no está en conservar. Claro, entonces, es que ¿cómo por vinculás? Eso pregunto, digo, ¿no? ¿cómo haces a una persona que no tiene tiempo? Digo, que te Total. dice, no, mira, la verdad es que yo no tengo tiempo de cuidar. No, seguro, pero puede tener una maceta. Y mucha gente lo tiene. Tiene una albahaca en el balcón. Bueno, al lado de la albahaca puede haber una planta que atrae una mariposa. Y es así de literal. Vos plantás un burucuyá, aún en una maceta, aún en un balcón, y la mariposa espejito viene. Es algo infalible. Entonces, por más bruto, insensible, zapallo que seas, lo vas a ver. Y ahí te entra la bala, seguro. Hablaste hace un ratito de que para contagiar a otros son las redes. Tus redes, ¿cuáles son? ¿Dónde te encontramos? Hablaste de que das cursos, que das talleres. ¿Dónde te encontramos? Lo más fácil es Instagram, que es mi nombre y el año que nací, así que Gabriel Burgueno, 1973. Muy fácil. Mira. Okay. Y ahí nos enteramos de todas las capacitaciones. Ahí tenemos varias cosas, varios links a la universidad, a cursos privados, a talleres, a los libros, por supuesto. Así que ahí pueden curiosear. Ahora, Naterijo, porque me acuerdo, y esto me acabo de acordar ahora que hablé de las redes, tu crítica a la noche de... ¿Del Jardín Botánico? Sí. Y bueno, claro, ahí hubo una tensión difícil. Porque ahí entra otra categoría de la que no hablamos, da para otra noche, que es la noción de patrimonio. Y me parece que eso es muy jugoso, no en un sentido de institución, de museo, de cosa, viste, pacata. Estática. Sino de algo dinámico, cotidiano, incluso intangible. Y el Jardín Botánico es eso, tiene un montón de historia, plantas, rincones, calidad de vida y noche, que este espacio, que esta producción prostituía de alguna manera, berretizaba. Entonces me parece que estuvo bueno que hubo una gran reacción en contra de esa movida. Tal vez no hubo un gran impacto, no se destruyeron grandes cosas, pero se cortaron plantas, se contaminó visualmente, se cablearon rincones que no tenían cables antes, se iluminó una noche que necesitaba también descanso. Alteró la quietud de la noche. Exacto, Claro. Y como antecedente daba lugar a reventar cualquier cosa. Una argumentación para validar cosas, no es como decir, bueno, ya estamos en la ciudad, no estamos en la naturaleza, entonces bueno,
que ocurra todo lo que tenga que ocurrir. Y no, la naturaleza también está en la ciudad, con el árbol, con el pájaro, con el agua. Nos inundamos por más que la ciudad sea de cemento, porque el agua sigue estando, el relieve sigue estando, el suelo sigue estando. Entonces, esa argumentación no es válida, porque es como decir, bueno, la ciudad ya se enferma, ¿para qué ponerle salud? Y no, pongámosle salud, porque precisamos salud para vivir. Es un poco contra natura pensar que la ciudad es solo artificial. No es así, de hecho. Gracias. Gracias a ustedes por el convite. En algún momento tendremos seguramente oportunidad para profundizar y hacer doble clic en patrimonio. Muy bien, Me vamos por eso. interesa profundizar ahí. Vamos por eso. Gracias.